En las primarias realizadas por la Plataforma Unitaria Democrática en octubre de 2023, convocadas para elegir a un candidato para las presidenciales, hubo un hecho que destacó entre otros, y fue la participación masiva de la población adulta mayor. Igual se observó en los puntos de inscripción y actualización de datos durante las jornadas del registro electoral que se realizaron entre el 18 de marzo y el 16 de abril pasado. Estas últimas jornadas políticas confirman una activa participación por parte de los adultos mayores a votar. Por supuesto que voy a votar el 28 de julio. Yo siempre he sido un creyente de que el voto es el instrumento pacífico de resolución de los problemas. Siempre he votado. No he participado nunca en las tesis de la abstención. Probablemente tenga que ir en silla de ruedas. Si no es así, alguien me aventará pero por supuesto que voy a votar. Pero ellas y ellos tienen garantías a la hora de ejercer su derecho al voto. Según la Constitución, las tienen. Sin embargo, en Venezuela se les vulnera y no se le ofrecen las facilidades que deberían tener a la hora de votar. Por ejemplo, no en todos los centros de votación existen colas preferenciales para estos electores, que por razones de edad no tienen condiciones físicas para esperar durante largas horas para ejercer su derecho al voto. Aquí no hay fila preferencial en ningún lado, menos en un centro de votación. Para nada, ahí tienes que hacer tu cola igual que todo, con tu sombrillita, tu botellita de agua y quedarte ahí esperando. Sí hay cola preferencial. Para mi mamá yo la utilizo y para mí yo la utilizo. Tiene que haberlo. Por respeto y dignidad al adulto mayor tiene que haberlo. Santiago Tovar, presidente de la Asociación de Jubilados del Hospital Universitario de Caracas, y Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros de Caracas, creen que es necesario que los centros siempre cuenten con esta atención preferencial. Las personas pues no aguantan una cola de 2 o 3 horas para poder votar. Le dan prioridades tanto al jubilado como la gente especial, los enfermos. Sí deberían tener preferencia porque tenemos adultos mayores que llegan en silla de ruedas, bastones. Todas estas personas deberían de pasar de primero a ejercer su derecho al voto. Además, muchos de estos centros ni siquiera están acondicionados apropiadamente para que estas personas puedan esperar cómodamente. Algunos incluso son de 2 plantas y esto representa una dificultad para ellos. Algunos tienen escaleras que deberían ser totalmente planos o por lo menos hacer una selección para que las personas mayores estuvieran en planta baja, sufragaran en planta baja. No sé si eso se puede hacer, pero habría que pensar en el futuro para facilitar, ya que la población venezolana está envejeciendo. Pienso que esa parte debiese prestársele más atención, porque donde yo voto hay que subir, nos reciben abajo, pero hay que subir escalones y no todo el mundo puede. Hay muchas personas mayores que no pueden, igual que hay jóvenes que también con discapacidad o algo no pueden subir escaleras. También son propensos a sufrir percances como deshidratación, desmayos, bajas de tensión, entre otras afecciones. ¿Sabes? Yo creo que humanizar la votación es una parte importante. ¿A qué te digo eso? Por lo menos hasta la hidratación. Dime que en esta zona donde yo vivo, que hay tanto comercio, que tú pongas un centro donde, sabes, aquí va a ser hidratación, aquí hay seguridad, o poner una ambulancia. No que alguien se desmaye en una cola, como lo he visto yo en la iglesia de la Guadalupe, que ahí también hay un centro de votación, en el colegio que está al lado, y la ambulancia hay que llamarla. En algunos casos, estas personas son cambiadas de centro de votación sin previo aviso, y esto representa otra dificultad para ellos a la hora de ejercer sus derechos electorales. En el caso de mi persona, en la anterior elecciones, a mí me migraron a otro centro educativo sin haberlo solicitado. La ley exige que tú votes cerca de tu casa, que es lo lógico. No vulnerarte el voto emigrándote a otro sitio, por lo menos que tú vivas en Palo Verde y te manden a votar en Los Teques. Eso sería absurdo. Eso se llama vulnerar mis derechos a la votación. Otro reto al que se enfrenta esta población es a informarse verazmente y no ser blanco de bulos y desinformación. Por razones de brecha generacional, muchos no están alfabetizados tecnológicamente y son vulnerables ante la desinformación a través de plataformas digitales y canales de distribución de información, como por ejemplo WhatsApp. Algunos manejan mejor estas herramientas digitales, pero esto no es la norma.
como lo explica el docente y activista social de Catia, Parroquia Sucre, Ángel Cacique. En la medida en que el tiempo pasa, evidentemente perdemos habilidades, tenemos dificultades. Algunos de nosotros, por ejemplo, en el caso por la cuestión docente, más o menos estoy en la onda digital, o sea, tengo algunas facilidades para manejar la onda digital, pero esa no es la norma. Mira, tenemos varios chats aquí en mi municipio, donde validamos las noticias. Yo pertenezco a una mesa de seguridad y antes de compartir una noticia que me llega por otro chat, la valido y me dice, bueno, no la comparta, porque son noticias interesantes e importantes, pareciera. Y mientras no me dan esa validez de fuentes fidedignas, yo no la comparto. Venezuela es un país donde acceder a los datos oficiales es una misión imposible y avanza hacia un proceso electoral presidencial fijado para el 28 de julio de 2024 sin saber con precisión su población ni su padrón electoral. Los datos demográficos actuales se desconocen y son parte de la opacidad con la que el gobierno maneja la información. El último censo que se realizó en el país fue en 2011, antes de que comenzara el proceso de migración que se ha vivido en los últimos años. Y que de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, para noviembre de 2023 sumaban más de 7.7 millones de venezolanos y venezolanas. Una característica de esta nueva demografía venezolana es un importante número de adultos mayores de 60 años, que representan 5.5 millones de la población total, según Edgar Silva, presidente del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados. Venezuela pasó de ser un país muy joven a uno que envejece, como lo advirtió un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello publicado en 2012, según el cual para el año 2040 los adultos mayores tendrían mayor importancia poblacional. El envejecimiento del país se agudizó por la migración forzada de millones de venezolanos que huían de una crisis humanitaria compleja. Con toda la situación que hemos tenido aquí en Venezuela, los jóvenes y los hijos de nosotros han migrado a otros países para poder tener un mejor futuro para su núcleo familiar. Y aquí en Venezuela nos quedamos puros viejos. De acuerdo con un estudio de la organización no gubernamental Convite, en 2020 alrededor de 960.000 adultos mayores fueron dejados atrás por sus familias y se encuentran solos. Una parte importante de los que nos quedamos en Venezuela, o sea, de esos 7 millones, la gente dice que se fueron 7 millones de venezolanos, básicamente los que se fueron están entre 35 y 45 años, la edad más productiva. ¿Quiénes nos quedamos en Venezuela? Los que estábamos por encima de los 50 años. A pesar de la importancia de la población adulta mayor, sus derechos electorales están invisibilizados. Se desconoce cuántos están registrados para ejercer su derecho al voto. El Consejo Nacional Electoral no tiene una actualización del padrón electoral. Eugenio Martínez, periodista especializado en el tema electoral, sostiene que los 21 millones de electores que registra el CNE no es un dato confiable. El dato oficial del CNE es 21.400.000 electores, pero es un dato que aunque es oficial, en la práctica no es real. Y digo que no es real porque en esos 21.4 millones se incluyen aproximadamente 4 millones y medio de venezolanos que están inscritos para votar dentro de Venezuela, pero que no lograron cambiar su centro de votación al país donde se encuentran. Ese dato de 21.4 hay que recalcularle. La cantidad de electores que pudiesen salir a votar el domingo 28 de julio es de 16 millones, no de 21. El ente rector menos tiene una estimación o acercamiento sobre el número de electores de más de 60 años de edad. Lo más cercano a un estudio enfocado en la población adulta mayor en el ámbito electoral es el que realizó la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación en 2021, cuando le hizo seguimiento al ejercicio del voto asistido, y determinó que en 3 de cada 10 centros de votación hubo un mal uso de este derecho electoral. El voto asistido es para personas con alguna discapacidad que requieran apoyo para ejercer su derecho al voto. Esto incluye a la población adulta. Una de las cosas que nosotros detectamos, y lo detectamos en otros procesos, es lo que se llama ahora el voto asistido. O sea, muchísima gente que tenía dificultades para poder votar y que necesitaba ser acompañada. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, a lo que nos hemos dedicado, es básicamente hacer talleres de información para explicarle a la gente cómo votar. En Venezuela, el voto asistido tiene riesgos. Por ejemplo, existen casos de centros donde un funcionario del CNE es quien asiste al adulto mayor o a la persona con discapacidad, en lugar de un familiar o persona de confianza. He visto que en algunos centros en los cuales yo he estado ejerciendo el voto, ¿verdad? He visto que hay personas de la mesa que quieren asistir a uno de la tercera edad, inclusive hasta en el momento cómo sellar.
Eso me parece un abuso y una falta de respeto porque lo que hacen es tratar de manejar a ese adulto mayor. Uno de los problemas que tenemos y se ha agudizado en los últimos años es que hay mucho adulto mayor solo. O sea, en mi comunidad hay mucha gente que está sola y que tenemos que, digamos, ayudarlos en la movilización, tenemos que llevarlos a votar y además tenemos que fungir como acompañante o buscar a alguna persona familiar de ellos que funja como acompañante. Recuerda que la ley establece que solamente se puede ayudar a una persona asistente, una persona por vez. O sea, tú no puedes acompañar a 5 personas que tengan dificultades y votar por las 5 personas, ayudarlas a votar por las 5 personas. Nosotros preferimos siempre que sea algún familiar cercano o un vecino muy cercano que pueda eventualmente ayudarlos, porque en experiencias anteriores, cuando tú llegas con la persona adulta, hay siempre dificultades en el centro para que ellos pretenden decidir quién es el que va a hacer el voto asistido. O sea, un funcionario del CNE es el que hace el voto asistido y eso siempre ha sido hasta este momento una discusión. Hay adultos mayores que no se sienten cómodos con este voto asistido y se niegan a utilizarlo debido a los posibles riesgos. La última vez me dijeron, como me costó subir las escaleras y llegué al centro ya prácticamente a las mesas de votación, me dijo una señora que si necesitaba el voto asistido, yo le dije que no, esperé que se retirara para poder votar. Eugenio Martínez recuerda que el voto asistido es un derecho para las personas mayores y no debería permitirle a un comisario político verificar por quién está votando. La defensa del voto implica que en los centros que son más pequeños no se permita que el voto asistido, que es un derecho, se convierta en una forma de presión política. El voto asistido es un derecho para las personas mayores, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o para las personas que no se sienten seguras frente a la tecnología, frente a la máquina de votación. Pero ese derecho no puede convertirse en facilitarle a un comisario político que esté aquí atrás verificando o viendo la pantalla por quien yo estoy votando. El adulto mayor representa buena parte de la población dispuesta a participar este 28 de julio en las elecciones presidenciales. Sin embargo, son más vulnerables que los jóvenes o los adultos de mediana edad, sobre todo los aproximadamente 900.000 dejados atrás por efectos de la migración que los alejó de sus hijos y nietos. El Estado venezolano sigue arrastrando esta deuda con la población adulta mayor para que el 28 de julio puedan salir a votar sin temor a que se les vulneren sus derechos.